¿Por qué acontece eso? Ese error se cometió por muchas razones. Por el exceso de teoría germinal, o sea, pensar que todas las enfermedades son infecciosas, que todo es causado por el microbio, y porque el ser humano adora proyectar sus propios problemas y culpa a los microbios, o culpa a los inmigrantes, o culpa a los negros, o culpa a los terroristas de sus propios problemas en lugar de analizar sus propios problemas. Segundo, por el prejuicio homofóbico. Como los primeros casos del SIDA fueron en la comunidad, en algunos miembros de la comunidad gay, pues se decidió arbitrariamente que era una enfermedad de transmisión sexual. Tercero, por la corrupción de la sociedad. Todas las esferas del establecimiento científico están corruptas. El doctor Roberto Galo, director del Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que supuestamente descubre el virus del SIDA, no descubre nada. Él se roba una información que le envían sus amigos del Instituto Pasteur y con esa información hace una rueda de prensa el 23 de abril de 1984 en la ciudad de Washington a las 2 de la tarde y le informa a los científicos que investigadores del gobierno de los Estados Unidos han descubierto al virus del SIDA. Sin embargo, él no había descubierto ningún virus, ni había ningún virus para causar la enfermedad y él era el robo del siglo. Y lo más grave es que ni siquiera se robó un virus, se robó un hueco porque ahí no había absolutamente nada. Entonces, el prejuicio microbiológico, la homofobia, el racismo, el creer que el SIDA se originó en el África, es una cosa completamente racista en la mente y prejuiciosa, a priorística en la mente de los investigadores americanos y europeos, decidieron arbitrariamente que el SIDA había comenzado en el África en algunos macacos o monos africanos y que los humanos del África tenían relaciones extrañas con los monos o se los comían o tenían relaciones sexuales con ellos y en esa forma habían adquirido el virus hace muchos siglos y que en la época del esclavismo ellos habían traído el virus a América y se había concentrado en algunas comunidades negras y que más adelante, en la década de los 70, cuando los homosexuales americanos decidieron tener sexo con negros del Caribe, en Jamaica, en Haití, en Trinidad y Tobago, se habían contaminado con un virus que había viajado 500 años antes en los esclavos. Eso va a ser recordado por la humanidad dentro de milenios como una de las ideas más atroces y más garrafales y más racistas creadas por la mente dogmática del ser humano. Y por último, la crisis del establecimiento científico es el otro factor que contribuyó a que se cometiera este error. Hoy en día no se hacen controles de los experimentos, la mayoría de los descubrimientos se hacen en ruedas de prensa, el investigador cita una rueda de prensa, llegan los periodistas y él dice que acaba de descubrir esto, pero no es como antiguamente que se presentaban los descubrimientos en un congreso o se discutían en una universidad. Ahora no, se presenta en una rueda de prensa y los mismos periodistas apriorísticos y dogmáticos pues piensan que todo lo que les dicen es verdad y lo publican inmediatamente en el New York Times y en el resto de los medios del mundo. Entonces este error se comete debido a problemas de prejuicio microbiológico, homofobia, racismo, la corrupción social y la crisis del establecimiento científico. Ahora, nuestros puntos de vista sobre el SIDA son completamente diferentes. Es como lo expliqué al principio, es una enfermedad tóxica y nutricional causada por el alarmante incremento mundial de agentes tóxicos o de agentes estresantes para el sistema inmunológico de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional. Algunos ejemplos para poder entender esto más prácticamente. Las mujeres que trabajan en Chile con las uvas para los vinos están resultando VIH positivas. Los esposos son VIH negativos. Los esposos piensan que las mujeres les están poniendo los cuernos en el trabajo. Y resulta que ellas están resultando cero positivas simplemente porque se están intoxicando con los agroquímicos y las condiciones de trabajo en los viñedos. Los mexicanos que trabajan en California, en los Estados Unidos, muchas veces son cero positivos. Entonces en Estados Unidos los acusan que están trayendo el virus de México y cuando llegan a México los acusan que están llevando el virus de Estados Unidos. Sin embargo, no hay ningún virus que esté viajando. Los mexicanos que trabajan en las condiciones infrahumanas en las fincas de California trabajan a destajo. Les pagan por el número de cajas de peras o de naranjas o de almendras que recogen en el día. Viven con pánico de que la migra los va a deportar. El paso por la frontera es terriblemente difícil, como todo el mundo lo sabe, y más ahora con ese muro gigantesco que está construyendo
el gobierno paranoico de los Estados Unidos un muro mucho más grande y mucho más costoso que la misma muralla china, y que está siendo construido en el siglo XX. Entonces el mexicano tiene muchos problemas para pasar la frontera, todo ese estrés, la tristeza de dejar sus familias, trabaja en condiciones infrahumanas, un salario muy bajo, para ahorrar dinero come comida chatarra, McDonald's, perros calientes, pizza, vive triste, con miedo, tiene que mandar el dinero para México, y por eso es que se intoxica su cuerpo y resulta cero positivo. Entonces ahí hay dos ejemplos de lo que es realmente el SIDA. Ahora, hay cada día nuevos grupos sociales que están resultando seropositivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, las mujeres amas de casa o mujeres que trabajan en aseos domésticos están resultando seropositivas. Y no es porque en su trabajo estén teniendo una vida sexual muy agradable, sino porque en los trabajos lo que tienen es exposición a los detergentes de la limpieza que los están intoxicando. Cada día hay más detergentes en el hogar, para la madera, para los tapetes, para el cuero, para el vidrio, para cada una de estas cosas, y esto está intoxicando a las personas. Entonces, como decía yo al principio, el hombre en su locura ha creado una sociedad esquizofrénica, y el SIDA es una consecuencia de la esquizofrenia del ser humano. La única manera de controlarlo sería controlar la esquizofrenia del ser humano. Desde hace 27 años, y cada 2 años, los defensores del VIH como la causa del SIDA, junto con las compañías farmacéuticas, realizan una conferencia mundial. Por ejemplo, en 1998 fue en Ginebra, año 2000 en Sudáfrica, en el 2002 es en Barcelona, 2004 es en Vancouver, año 2006 es nuevamente en Barcelona, en Europa, y en el año 2008, este año en agosto, fue la 17 Conferencia Mundial del SIDA en la Ciudad de México. Es la primera vez que la Conferencia Mundial del SIDA se realiza en un país latinoamericano. Ahora, ¿qué es esta conferencia? Esta conferencia la organiza la Organización Mundial de la Salud, la ONU-SIDA, que es la agencia de SIDA de las Naciones Unidas, porque hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se muere mucha más gente de cáncer, se muere mucha más gente de accidentes, se muere mucha más gente de suicidios, y sin embargo no existe Organización de las Naciones Unidas para el cáncer, ni Organización de las Naciones Unidas para los suicidios, ni Organización de las Naciones Unidas para los accidentes, y sin embargo existe Organización de las Naciones Unidas para el SIDA. Y ahí comienza uno a sospechar que hay muchas cosas sucias en esta cuestión del SIDA. Entonces, la Conferencia Mundial del SIDA la realizan estas organizaciones, pero toda es financiada por las compañías farmacéuticas o productoras de drogas como GlaxoSmithKline, como Abbott, como Merck, y todas estas compañías, Pfizer, Schering, son las que organizan la conferencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen interés de vender sus productos. Es importante recordar en este momento que la industria más productiva en cuestión de dinero en el mundo es la industria militar. Y esto está aceptado por el Banco Mundial, que es una agencia de la agencia bancaria de las Naciones Unidas. El Banco Mundial acepta que la segunda industria más productiva del mundo es la industria farmacéutica, y dentro de la industria farmacéutica es la industria del SIDA. Ahora, ¿por qué es tan productiva? Es tan productiva porque nunca antes en la historia humana una enfermedad se le había entregado tanto al público como el SIDA. Y el mundo entero está en pánico, está con miedo del SIDA. Y este es el arma mejor que tienen los comerciantes y los industriales. Crea miedo y la gente va a comprar sus productos. Entonces se venden productos para el sexo seguro, para condones, guantes para el sexo seguro, una cantidad de parafernalia relacionada con el sexo, cuando esta enfermedad absolutamente no tiene nada que ver con